Hay una cosa que nadie te dice de frente. No solo te gobiernan con plata, con deudas o con policías. Te gobiernan con palabras, con etiquetas, con frases que parecen inocentes pero que se te meten en la cabeza como humo en la ropa. Y vos seguís con tu vida sin notar que ese humo te cambia el olor, te cambia el ánimo y hasta te cambia las ideas. Porque el poder no solo se arma con tanques o con trajes. A veces alcanza con un titular, un eslogan o una palabra repetida hasta que la digas sin pensarla. Esto no es poesía barata, es política básica. Sabían esto desde los imperios antiguos. Los romanos ya jugaban a llamar pax a una guerra ganada por aplastamiento. George Orwell lo explicó mejor que nadie en su novela distópica 1984. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. No era solo literatura, era advertencia. Hoy lo ves todos los días, solo que con hashtags y marketing. Si te digo ajuste, tiembla el salario. Si te digo reforma laboral, suena a modernidad, aunque en muchos casos haya sido un sinónimo elegante de recorte y pérdida de derechos. Si te digo daño colateral, puedo esconder que detrás de esa frase hubo cuerpos, familias, vidas destruidas. Michel Foucault decía que el poder se cuela en el lenguaje, en la forma en que hablamos del delito, de la salud, de la pobreza. Y tenía razón. No hace falta un látigo para controlar. Alcanza con redefinir lo que es normal. Cuando te convencen de que no sos un trabajador explotado sino un colaborador, te cambiaron la realidad sin cambiar los hechos. Ahora no protestás, colaborás. Cuando un barrio pobre deja de ser villa y se convierte en asentamiento irregular, parece que lo único que hay que regular es un papel, y no la desigualdad que lo originó. Es un truco, una jugada lingüística. Si cambio la palabra, cambio cómo lo ves. Byung-Chul. Han explica algo parecido cuando habla de la sociedad del rendimiento. Ya no hace falta un patrón gritándote. Ahora vos mismo te volvés tu capataz. Porque las palabras que usan para describir el sistema se te meten en la sangre. Productividad, liderazgo, flexibilidad, resiliencia. Todo bien con mejorar y crecer, pero hay que decirlo claro. A veces te piden resiliencia solo para que aprendas a soportar lo insoportable. ¿Y qué hay con la palabra crisis? Qué palabra mágica esa, ¿no? Cada vez que aparece, alguien pierde derechos y alguien aumenta ganancias. Naomi Klein escribió sobre esto en La doctrina del shock. Cuando la gente está confundida, asustada, sin tiempo para pensar, acepta cualquier medida. Porque la palabra crisis se vuelve una pistola cargada de urgencia. Y nadie piensa con la pistola en la sien. El lenguaje político está lleno de estas maniobras. No es casualidad que las guerras se llamen operaciones especiales y las cárceles se llamen centros de rehabilitación. Nadie quiere admitir en voz alta lo que realmente pasa adentro. Las palabras limpian la culpa como si fueran lavandina ideológica. Hasta en la economía pasa. Libre mercado suena a justicia, a igualdad de oportunidades, pero no te cuentan que en muchos casos es un mercado libre para los que ya nacieron del lado ganador del mostrador. Zygmunt Bauman diría que todo es líquido, la identidad, el trabajo, los vínculos. Pero hay algo sólido, la capacidad del lenguaje de acomodarte para que aceptes tu lugar sin hacer demasiadas preguntas. Fíjate en la palabra emprendedor. En su mejor versión es alguien que se la juega, que crea, que inventa futuro. Pero también se usa para hacerte creer que si no progresás, es tu culpa, porque el sistema te dio la oportunidad y vos no la supiste aprovechar. Convertir estructuras de desigualdad en fallas personales es una vieja táctica.
Spinoza decía que cuanto más ignora el ser humano las causas que lo determinan, más libre se siente creyéndose responsable de su propia esclavitud. Y entonces logran que sientas vergüenza de tu pobreza, que te sientas culpable de tus límites, que pienses que si no llegas a fin de mes es porque no le pusiste ganas. ¿Y qué hacen mientras vos te autoflagelás? Reparten el lenguaje como si fueran dados cargados que siempre caen a su favor. Hay palabras que ya vienen con una sentencia adentro. Planero, vago, choriplanero. Etiquetas que no describen realidades, sino que las condenan. Eduardo Galeano lo resumió perfecto. Las desigualdades se justifican contando historias. Hoy esas historias vienen en forma de memes, tertulias televisivas, videos virales y opiniones en cadena, como si un país pudiera analizarse a fuerza de sarcasmos. Ni hablemos de cómo los medios usan el lenguaje cuando el que roba es pobre o cuando el que roba usa corbata. Te lo digo sin vueltas, no es el mismo verbo para todos. A algunos los linchan y a otros los investigan. Algunos asaltan, otros cometen irregularidades. Nietzsche decía que no hay hechos, solo interpretaciones. No era una invitación al relativismo extremo, era una advertencia. La manera en que contamos las cosas define lo que creemos verdadero. Las palabras también construyen enemigos públicos. Cuando se nombra inseguridad, muchos piensan solo en robos callejeros, pero pocas veces en evasión fiscal, corrupción corporativa o estafas financieras, a pesar de que esas últimas roban millones más y destruyen vidas enteras. Pero esas tienen otro nombre: delitos de cuello blanco. Blancos, limpios, casi elegantes. Y ojo, que esto no es un discurso para que odies a nadie. Esto no es una secta ni un sermón. Yo no vengo a darte paz espiritual, ni a garantizarte que saliendo de este video tu vida cambia. Acá no te vendo nada, ni te digo que me creas. Este canal no viene a hacerte sentir especial. Viene a pedirte una sola cosa: que pienses con tu cabeza, que no alquiles tu percepción. Porque así como el lenguaje sirve para dominar, también sirve para liberarse. Los estoicos creían que la palabra justa podía salvar a una persona del sufrimiento innecesario. Chomsky dedicó décadas a explicar cómo los medios fabrican consenso. Foucault mostró cómo el lenguaje define quién es cuerdo y quién está enfermo. Al final, lo que no se nombra no existe, y lo que se repite se naturaliza. Pregúntate algo: ¿cuántas palabras que usas todos los días no las elegiste vos? ¿Cuántas te metieron en la cabeza la escuela, la publicidad, la religión, la política o tu familia? ¿Qué parte de tu manera de ver el mundo es realmente tuya? Te tiran conceptos como quien tira migas a las palomas: seguridad, libertad, progreso, bienestar, democracia, desarrollo. Palabras hermosas, claro. Nadie quiere lo contrario. ¿Pero qué significan en la práctica? ¿Libertad para quién? ¿Progreso para quiénes? ¿Bienestar medido cómo? ¿Democracia basada en qué participación real? Si las palabras no se revisan, se vacían. Se convierten en envoltorios sin producto. Y cuando el lenguaje pierde sentido, aparece la tentación de dejar de pensar. Ahí empieza la esclavitud más perfecta, no la que encadena el cuerpo, sino la que adormece la mente. Schopenhauer lo avisó: el mundo es representación. Si te representan una mentira, vivís una mentira. No hace falta un tirano, si el idioma lo hace por él. Pero no todo está perdido. Si te entrenás a escuchar las palabras como quien revisa billetes, algo cambia. Empieza a verse el truco. Y cuando ves el truco, ya no te lo crees igual. Podés seguir viviendo en el mismo mundo, pero no de la misma manera. La percepción es la primera trinchera. ¿Y sabes por qué importa esto?
Porque hay batallas que no se ganan en la calle, sino en la cabeza. Porque antes de prohibir una idea, la ridiculizan. Antes de perseguir a una persona, la nombran de una forma que la deshumaniza. Todo empieza con una palabra. Así que no te pido que salgas a pelear contra molinos de viento. No te pido que rompas nada ni que quemes banderas. Solo te invito a que revises tu propio diccionario interno. A veces la revolución es cambiar una palabra por otra. Nombrar la pobreza como injusticia. Nombrar la salud como derecho. Nombrar el miedo como advertencia, no como sentencia. El lenguaje es un arma, pero también puede ser una llave. Y si llegaste hasta acá, no te creas que este video te va a arreglar la vida. Ningún videíto te salva. Ningún canal de YouTube te cura los dolores que venís cargando hace años. No existe el gurú que te diga la frase mágica. Te salva lo mismo que salvó a todos los que despertaron en la historia humana: hacerte cargo de lo que pensás. Porque cuando te roban una palabra, te roban una idea. Y cuando te roban una idea, te roban una posibilidad. Nombrar el mundo es empezar a cambiarlo. Y si el poder usa el lenguaje para ocultar, vos podés usarlo para revelar. Y cuando una verdad se revela, aunque sea chiquita, algo se rompe en la oscuridad. Algo se ilumina. Algo empieza a respirar distinto. Así que no olvides esto. El primer territorio libre siempre fue, y siempre será, tu forma de hablarte a vos mismo.